Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo por fin mi colección de maquillaje actualizada durante el 2016. Empezamos. Este es mi cajón de las bases de maquillaje. Aquí tengo las bases, las prebases, fijadores, polvos de matificar y correctores. Las bases que más uso son, esta es la que uso prácticamente todos los días, que es la Mineralize de MAC, que me la habéis visto usar ya en algún tutorial. Esta de Marc Jacobs, que sabéis que no me gusta mucho. Esta es la Matte Velvet de Make Up For Ever, que cubre una barbaridad. La de Wet n Wild, que es la primera base low cost que se adapta a mi tono. La CC Cream, que la pobre la tengo ya en las últimas. La base de Ailmasca y la Masqua llegará al 2038 y seguiré sin saber cómo se dice esta marca. La base blanca de Harpo, que la utilicé para maquillajes de Halloween y yo a veces la utilizo para iluminar la zona de la ojera. Ya, lo sé, pero es que soy tan pálida que el blanco pues me va bien. La Match Master de MAC, que aunque es para pieles grasas, he de decir que me gusta como asienta. Y la Sheer Glow de NARS en el tono Siberia. De todas estas, las que mejor me sientan de tono son la de MAC, Matte Velvet y esta. Esta no la había visto. Es mi Face and Body de Make Up For Ever, que es rosita, entonces la suelo mezclar con esta de NARS, que es muy amarilla y así consigo un tono un poco más como el mío. Y son las dos súper hidratantes. En las prebases tengo un montón de cosas. Mis favoritas son estas dos, que son las de Smashbox. Esta la suelo poner por toda la cara y esta en el centro, porque esta difumina los poritos y esta hidrata. También tengo muestras de la de Urban Decay, la verde de W7 para las rojeces, la prebase de párpados de NARS, que es mi prebase de párpados favorita, muestras de la prebase de párpados de Urban Decay, el Dr. Feelgood de Benefit, que se puede usar tanto antes de la base como después para fijar y matificar, el famoso Professional de Benefit, que lo tengo tanto en su versión de viaje 1 como en su versión de viaje 2. La prebase para poros de NYX y LeBlanc de Chanel, que ahora lo estoy utilizando menos, pero en su momento lo utilizaba mucho para mezclarlo con las bases y bajarles el tono. Por aquí tengo los fijadores. Este, que es un primer hidratante fijador de Argan, y este que me gusta mucho, que es el de Make Up Revolution, que ya os enseñé. Y por aquí tengo correctores, precorrectores. A ver qué tengo. El precorrector Salmón de Crioral famosísimo, que siempre uso. Este que me lo acabo de comprar nuevo, que es el Ultra HD, que me va bastante bien e ilumina mucho. Y este que es el archifamosísimo de Kat Von D, el cual tengo este amor-odio tan interesante, y este de Make Up For Ever es el que le he hecho el reemplazo, pero en plan bien. Este es el bueno, este es el malo. La paleta de correctores de Make Up For Ever, que la tengo ya hiper usada porque tiene ya bastantes añitos. Correctores de NYX de diferentes tonos y un kit de contorno iluminador de Kiko. Estos son polvos matificantes de Makeup Academy, que son compactos. Esto es un bálsamo de labios para hidratar. Los polvos sueltos de ELF, que los he usado alguna vez y me gustan, excepto para la zona de la ojera. O sea, lo que es para fijar quizás pómulos, barbilla y demás, me gustan un montón. En la nariz va muy bien. Y para la ojera prefiero 1000 veces más los de NARS, porque son reflectantes y da sensación de ojo despierto. La mayoría de los polvos suelen marcarme más la ojera y estas no. La paleta de correctores de NYX, que me va muy oscura evidentemente, pero para corregir pieles que necesitan amarillos o salmones en sus ojeras me va súper bien. Los polvos HD de Make Up For Ever, que los utilizo solamente para la zona de los ojos. El stick corrector de NYX, este lo tengo ahí por guardarlo en algún sitio, pero es una muestra del desmaquillante Dear Real de Benefit. Next, esto es todo lo de la cara. En el segundo cajón tengo todo lo que son coloretes, iluminadores, contornos y demás. Aquí tengo los que suelen ser como tríos o dúos de contorno iluminador. Este es el de ELF y tengo aquí pues eso, ¿no? El contorno y el colorete. Aquí tengo el trío de Sleek, que me habéis visto usarlo 800 veces, que bueno, más que tríos ya como Batman, ¿no? Muertos sus padres, queda el solo, pobrecito. Y aquí tengo todos los coloretes. Este es de Kryolan para Birchbox, el de Sigma, las paletas de coloretes de Sleek que pigmentan más que la vida entera, ya os he hablado alguna vez de ellas. Por eso están nuevas, básicamente, porque las tengo casi de colección, más que otra cosa. Y un montón de coloretes como el de Make Up Revolution, los de NYX, que estos me gustan bastante. Este de NYX que es en crema, este de NYX que son los tipo hombre, que son muy monos y pigmentan súper bien. Y luego este de Sephora, que me lo regalaron el año pasado por mi cumpleaños, que no pigmentas, es como... Gracias Sephora por tanto, ¿sabes? Estos que son los Posy Tint y Loli Tint de Benefit, que me habéis visto usarlos ya en algún tutorial, que me gustan un montón porque quedan súper naturales en la piel. Y por aquí tengo mini tallas de los mismos, que me han ido tocando, por ejemplo, pues en el calendario de Adviento de Benefit que os enseño en Instagram Stories y así, que suelen ser el primer Benetint, que es el rojo, en 3 tamaños de viaje, Posy Tint, Loli Tint y el High Beam. Esos tengo. El iluminador que no ilumina de I Love Makeup, el colorete que sí queda rosa, menos mal, de I Love Makeup, el nuevo colorete de Benefit, que es el California, que es una pasada de bonito.
Es un sol y es muy bonito. La mini talla del Dandelion, que es un colorete súper bonito. El Rocater y además está... ¡Boom! Está embarazado. A ver, os explico. Esto es una cajita también de Benefit del pack de Navidad y yo le arranqué vilmente las tripas para poder guardarlo aparte. Y esto es un contorno y un colorete y lo guardo aquí, no dentro del Rocater para que no se estropee. El Hula mini talla y el Hula normal, que son este. El Hula me encanta, el otro día lo usé y es que me encanta. Cuando paso un tiempo sin usarlo y luego lo uso es como, oh, es que me encanta. Como que me voy reenamorando, ¿sabes? Del Hula. El iluminador de Jeffree Star, que el pobre está ya tan usado que tengo esto ya desgastado, ya casi no pone ni Jeffree. Está muy gastado porque lo utilizo de espejo para los tutoriales. Por si no os habíais dado cuenta. El iluminador líquido de NYX, que no lo he usado en la vida. La paleta de iluminadores Moonchild de Anastasia, que me lo preguntáis siempre que la enseño. ¿Cómo la has conseguido? Porque me la trajo Marta Frenkel de Estados Unidos y por intermediario lo podéis conseguir. Hay muchísimos intermediarios que compran en Estados Unidos. Y la paleta de contorno de NYX, que también tengo una relación amor-odio con ella, ya lo sabéis, porque me gusta pero se rompe. El tercer cajón está lleno, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar por secciones y os voy a enseñar lo que más uso, porque es que si no, no acabamos. Aquí, como veis, es donde guardo todo lo de ojos. Bueno, por ejemplo, aquí tengo pigmentos sueltos. Esta sombra que veis aquí es también del pack este de Navidad de Benefit que destripé. Pues estos son todo pigmentos, ¿no? Este lo utilicé un día para un tutorial de Navidad que está por ahí. Es que tengo un montón de pigmentos. Los pigmentos dorado y plateado de Makeup Forever. Una sombra suelta de Kiko que me da pena tirarla, entonces la tengo ahí pero no la uso nunca. Otro pigmento de Inglot. Tengo un montón, ¿vale? Las purpurinas, que las tengo por aquí. ¿Debería hacer el challenge ese de me maquillo solo con purpurina? Bueno, whatever. Las purpurinas las tengo por aquí. Esto es el Duraline de Inglot y el Aqua Seal de Makeup Forever, que son... El Aqua Seal permite utilizar tipo eyeliner, por ejemplo, cualquier sombra, cualquier pigmento. Entonces puedes tener un eyeliner de color esmeralda precioso, por ejemplo. Y el Duraline lo que hace es como revivir productos que se han secado, tipo máscara de pestañas, eyeliner, entonces va súper bien. Los tengo aquí como SOS, ¿no? Esto, que es para las cejas, que es de Makeup Forever, que es uno de sus últimos productos, que es el K-Brown. Mis dos sombritas de Colourpop, que de momento solo son dos, pero serán muchas más porque las adoro. Esto, que es para rellenar las cejas, de Anastasia Beverly Hills. Todo esto de aquí son lápices para cejas, ¿vale? Y mis favoritos son este de aquí, que es de los más baratitos que tengo, el de Catrice. Estos de aquí, que son los Archery, que son de la marca Soap & Glory, que es británica. Y sí, estos son mis favoritos. Las máscaras de pestañas. Esta me habéis visto hablar mal de ella, que es una de Maybelline. Las Roller Lash, que me gusta mucho. Máscaras de pestañas de tamaño viaje para cuando viajo, de diferentes marcas y estilos. Y Day Real. Mi mezcla favorita es Roller Lash y Day Real. Adoro esta mezcla. Todo esto son eyeliners líquidos. Todos. Mi favorito es este, que de hecho me lo he comprado hace poco atrás porque se me había terminado, que es el Tattoo Liner de Kat Von D. Si vosotros también lo tenéis pero no tiene este diseño, no os preocupéis, es el mismo, pero es que esta es la versión de Navidad, que en Navidades siempre saca como una versión limitada distinta, pero es el mismo. Y bueno, aquí tengo el eyeliner negro mítico de Mercadona, los de colores de NYX, el de gel de colores de Benefit. Aquí tengo más para las cejas, que es el Brow Things, el dúo de ELF, sacapuntas, para sacar la punta de todo esto, que esto también es un sacapuntas, mira qué cosa más adorable. Estos son los lápices de ojos tipo ya en lápiz, de diferentes marcas, colores, estilos y formas. La Mixing Solutions, que es un poco como el Duraline de Inglot. Todo esto son fijadores de cejas. Y aquí atrás tengo tubos de pigmentos, para cuando voy a maquillar así no se me pierden, porque todo esto está como demasiado suelto, entonces simplemente me llevo el tubito y ya tengo todos los pigmentos. En este cajón tengo las paletas de sombras por partes. Esta es una de las más antiguas que tengo, que es la Naked Basics, que como veis Venus y Was están terriblemente usadas, el resto no, pero estas dos sí por algún motivo. La paleta de sombras de ELF, que no pigmenta absolutamente nada y la tengo de decoración, algún día la tiraré. La paleta de Tania Burr, que la cogí simplemente por friquismo, por ser fan, pero he de decir que la he usado un par de veces y pigmenta bastante bien, es sorprendentemente buena. La paleta de Sleek, que está rotita, la pobre, porque ya tiene unos añitos, que he de decir que al principio me gustó muchísimo y ahora, no es que no me guste, pero sí que veo que no es tan buena como yo pensaba, me cegó el amor, ¿no? En su momento. La Naked de Urban Decay, la 3. No tengo más Naked, solo tengo esta. Y me gusta mucho, me habéis visto yo usarla varias veces. Mi amor hecho paleta, que es la Lorac Pro, que desde que me ha llegado no dejo de usarla porque estoy enamorada de sus sombras. La última incorporación a la familia, que es la Sweet Peach, que la compré hace poquito en Sephora. Me encantan sus colores, o sea, este de aquí es preciosísimo, es una locura. Y realmente huele a melocotón, aquí ya está oliendo a melocotón. Pero mogollón, ¿eh? Sí, sí. La Beauty Killer de nuestro amigo Jeffree, que dije como controversia que no me gustaba ni Rich Beach ni Star Power. Y ya la gente me empezó a decir, es que no te gusta la paleta, es que no sé qué, y es como, no, a ver, esta no me gusta, esto
no me gusta, lo asimilo, lo asumo, lo digo, esta no me gusta. Esta, con una prebase bien y demás, se puede usar y el resto me gustan. O sea que tampoco la voy a tirar, ¿sabéis lo que os digo? Por aquí tengo la que imita la chocolate de Too Faced, que es de I Love Makeup, que la he usado un par de veces y no me termina de gustar como pigmenta. Mi colección de sombras de Makeup Geek con su Z Palette, que es preciosa, es maravillosa, pigmentan muchísimo, son de mis sombras favoritas, estos son contornos. Y diréis, ah, si no, esto está roto, si es que se me cayó. Había 3 sombras más que murieron y esta que quedó, esto, maravillosa mi vida. The Power of Makeup de Nikkie Tutorials de Too Faced. Que he de decir que en el vídeo donde os la enseñé dije que no me gustaba mucho, pero ahora que la he usado bastantes veces, 4 o 5 veces ya, he de decir que no está tan mal como yo creía. Así que bueno, pues le damos un 7. La paleta de básicos de Kryolan que me dieron cuando fui a su fiesta, que la verdad, no os voy a mentir, no la he usado mucho. Está muy bien, pero estos colores ya los tengo en otras paletas, entonces muy pocas veces me hago un maquillaje solo de neutros. Siempre le meto rositas, morados o algún color, entonces esta casi no la uso. Mi paleta de sombras de Inglot, que esta me la hice yo eligiendo allí las sombras a mano cuando trabajé en Inglot una temporada y me encanta. Inglot debería tener más fama, sus sombras por lo menos, porque es que son muy buenas, de verdad. Yo creo que las sombras de Inglot y la paleta de Lorac Pro son mis sombras favoritas de todas las que tengo. Y luego finalmente quedan los quad de NYX, que son todo, pues eso, 4 sombritas en diferentes gamas cromáticas de NYX. Me gustan mucho los quad. O sea, hay otras paletas de NYX que os diré que no me gustan absolutamente nada, pero los quad pigmentan súper bien. En este cajón de aquí tengo las pestañas postizas y estos que son las fundas de cuando hago las brochas. Por aquí eso, pestañas postizas, tengo un montón y están todas en sus cajitas y demás, y ya haré, si queréis, aparte, una de mi colección de pestañas postizas. Tengo un vídeo explicando cómo se ponen, que siempre me lo preguntáis, lo tenéis aquí abajo en la cajita de información, porque a mí me gustan mucho las pestañas postizas. Y llegamos al cajón de los labiales, que el otro día tuve drama por Twitter y dije en plan de no sé cómo organizarlo. Bueno, así ha quedado, estoy bastante orgullosa de mí misma. Por partes. Creo que se nota cuál es mi producto favorito. Por cierto, los separadores estos los compro en los bazares en general. Aquí tengo los de Colourpop, que son estos de aquí, que me gustan bastante, en el tono Bianca, Bumble, Avenue, Piper y Aranbari. Bueno, pues estos, un gloss de Benefit, los de Jeffree y todos los de Kylie. Todos estos son los de Kylie Jenner. ¿Y estos por qué los tengo aparte? Porque son los que más estoy usando últimamente, pues será por el hype, será por el fan, pero estoy utilizando bastante. Aquí tengo los perfiladores que no me caben aquí, básicamente porque son muy altos. Aquí tengo todos los perfiladores, que son los del Lip Kit de Kylie, de MAC. Este es de Mercadona, estupendo. Y el Prep and Prime de MAC para que duren más. Tengo alguno de Kiko, pues eso. Esta sección de aquí, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo todos los labiales líquidos de NYX de 800 colores, o sea, esto. Todo esto son los labiales líquidos de NYX, estos también. Estos son los que tengo de Kat Von D. Al principio me gustaban más, ahora que he probado otros me doy cuenta que se van mucho por el centro, ya no me gustan tanto. Depende del tono, Lolita dura más, el resto duran menos, bueno, depende del tono. Por aquí tengo los Full Throat, bueno, aquí tengo los de NYX que son en barrita y los labiales líquidos de Sephora, que os digo que son uno de mis labiales líquidos favoritos y están en todos los Sephoras y los puede comprar todo el mundo. Estos son los Apocalipsis de Rimmel, el labial líquido de MAC que odio, el labial líquido de Sleek que odio y el labial líquido de Accessible Beverly Hills que odio. Este es el rincón del odio, el resto me gusta mucho, pero este es el rincón del odio. Por aquí tengo labiales normales de barrita de toda la vida, de diferentes colores, que a decir verdad los uso poco. Tengo de MAC, de Yves Saint Laurent, de Bourjois, de Inglot, no sé, tengo varios. Este por ejemplo es el tono Viva Glam Gaga 2, no sé, tengo varios. Y por aquí tengo más labiales usuales, los de barrita, pues otro de MAC, este de Maybelline que es hidratante. Este es mi labial rojo favorito. Es el tono Mysterious Red y es de estos de NARS que tienen así tipo lápiz. Creo que es edición limitada, no me hagáis mucho caso, pero de todas formas este formato de NARS quedan hipermate en los labios tipo terciopelo y no se va lo del centro. Me gustan más que los de Kylie Jenner, que los de Jeffree. Este es mi labial favorito. Y aquí atrás tengo, de cuando voy a maquillar también, diferentes labiales que los saqué de su envase original, que son por ejemplo el Flamingo de MAC, uno de Makeup Forever, el Nikki de MAC, bueno, pues diferentes labiales que son pastilleros, sí, son pastilleros, ¿ves? El Pure Zen de MAC, uno de Kiko, otro de Makeup Forever, uno de Bourjois, otro de Kiko, bueno. Y estos son los que suelo llevar cuando maquillo. ¿Y por qué tengo estos tonos? Porque suele ser para novias cuando voy a maquillar. Tengo otros que son rojos, otros que son morados, pero los tengo en el maletín de maquillaje profesional que no están aquí. ¿Por qué están estos aquí? Porque a veces los utilizo también para mí, por eso están. Y los guardo aquí.
Hay 2 cajones más, uno que está vacío, aquí que guardo neceseres y abajo que guardo lacitos. Como veis, sí tengo mucho maquillaje, pero lo utilizo prácticamente todo. Igual 1 o 2 veces al mes, pero lo utilizo prácticamente todo. Lo guardo todo en un Alex de Ikea. Antes utilizaba otro mueble distinto, pero es que al final me tuve que comprar este porque es muy práctico. Los cajones son muy largos, pero son muy poco anchos, entonces va muy bien para el producto. Por eso me lo terminé comprando. No me termina de gustar el diseño, igual algún día lo pinto o le hago algo, no lo sé, porque no me va con el resto de la decoración del cuarto. Pero de momento es muy práctico, aquí lo tengo y esa es mi colección de maquillaje. Espero que os haya gustado mucho, días. Un besito. ¡Chao!